El clima tiene una dinámica, está cambiando todo el tiempo. La temperatura, la precipitación, la humedad. O sea, la atmósfera no está estática nunca. El cambio climático es natural, pero hay un cambio climático reciente que no es natural. ¿Qué quiere decir el efecto invernadero? Pues que forman una capa de elementos en el aire que va ahora sí que a impedir que la liberación de la energía se realice. O sea, el origen de estos gases de efecto invernadero, pues es la quema de combustibles fósiles, ¿no? O sea, lo que es petróleo, carbón, ¿verdad? Y gas natural. Y México se encuentra en uno de los 15 países que más dióxido de carbono genera. Tan solo decíamos que, no se necesitan que se eleve al doble la temperatura. Con 3 o 4 grados que se eleve la temperatura, pues el 50% de la vegetación cambiaría. Varios de los proyectos, ¿verdad?, y megaproyectos que se han hecho, pues también han estado, ahora sí, en lugar de restaurar y de conservar, pues han tenido un impacto o tienen un impacto fuerte en la destrucción de la naturaleza. No todo lo van a hacer los gobiernos, ni todo lo van a hacer las empresas. O sea, todos tenemos que hacer algo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rubocast Imparable. Mi nombre es Sergio Álvarez y hoy les vamos a hablar de un tema muy importante. Es acerca del cambio climático, y por ese motivo fuimos a buscar al maestro en ciencias, Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Él realizó una maestría en Ciencias de Desarrollo Rural Regional en la Universidad Autónoma de Chapingo. Él ya había estado con nosotros hablando acerca del tema del agua y le pedimos que por favor hiciera un análisis del tema del calentamiento global para que nos ayudara transmitiéndonos información de todo esto que nos está aquejando. Maestro, bienvenido. Sí, pues muchas gracias. Otra vuelta aquí a Ruboplast. Y pues son temas candentes, ¿no? Estos temas, tanto de la crisis del agua como el tema del cambio climático, pues son temas fuertes que colocan a la humanidad entera, yo diría, en la línea de fuego. Sí, así es, así es. Bueno, pues vamos a abordar este tema con 6 aspectos, ¿verdad?, que son necesarias, porque bueno, la propaganda, ¿verdad?, a veces no aclara y se dan por supuestos, ¿no?, de que pues la gente entiende a veces lo básico, y a veces lo básico es lo primero que hay que explicar. Entonces, yo puse aquí 6 puntos. Primer punto es un aspecto aclaratorio: clima y tiempo meteorológico, porque incluso a nivel universitario muchas veces, ¿verdad?, a lo mejor pienso a veces de efecto de un exceso o una gran cantidad de conceptos y de información, pues como que se marea uno, ¿no?, y deja uno de ver lo básico, ¿no? Sí, que a veces se enseña en la primaria, pero pues como dicen, ya es una etapa rebasada. O sea, nosotros ya estamos aquí a otro nivel. Pero sí, lo básico a veces, ¿verdad?, no se decir que no queda obsoleto nunca. Entonces, un primer aspecto es pues clarificar qué es el clima y el tiempo meteorológico, ¿sí? Porque bueno, se dice cambio climático, pero se da por supuesto que todo el mundo entiende qué es el clima. Claro. Y a veces, decía a nivel incluso universitario, yo les pregunto a mis alumnos, ¿verdad?, y a veces no me pueden explicar con claridad qué es el clima. Sí. Porque si vamos a hablar de cambio climático, pues tenemos que tener claro primero qué es el clima. Y bueno, y ver ahora sí el tema del cambio climático. Luego, un tercer punto: origen, causas, génesis del cambio climático. Sí, y un cuarto punto: impacto, cuáles está haciendo y cuál podría ser además a las
predicciones, pronósticos sobre el cambio climático. Sí, bueno, un poco ver cómo se relaciona este cambio climático con la crisis hídrica que se está viviendo actualmente. Hay un vínculo, pues, más o menos estrecho, ¿no? Y alternativas al cambio climático, ¿sí? Esa sería la última. Entonces, el sexto punto. Ok. Ajá, entonces sería. Entonces nos arrancamos con el tema del clima y el tiempo meteorológico. Y todo empieza con que a veces, ¿verdad? En las escuelas, en la literatura especializada, o sea, científica, técnica, pues se introduce una serie de términos, ¿verdad? De palabras que pues se relacionan con un lenguaje que es más cotidiano, más popular y en general pues también en cierta forma más simple, pero que pues no son exactamente lo mismo. Entonces, en la atmósfera, yo les pregunto a mis alumnos, ¿qué es la atmósfera? ¿No? En términos simples, Claro. no que me den una definición científica o técnica, porque, bueno, pues se dice, la atmósfera es la capa gaseosa que rodea al planeta, ¿no? Y que tiene 5 estratos, ¿no? O sea, Sí. ahora sí que capas, 5 capas. Ajá. Aunque la mayor parte, pues, está en la parte más cercana al planeta. O sea, el 98% de la capa atmosférica está abajo de los 30 kilómetros, ¿verdad? Entonces, pero digo, atmósfera se refiere al aire. O sea, la atmósfera simplemente es el aire que rodea al planeta, en términos más simples y más llanos. Entonces, para efectos, ahora sí que de la charla vamos a decir aire y atmósfera, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué sería el clima y el tiempo meteorológico? El clima y el tiempo meteorológico, ambos se refieren, ¿verdad?, en gran medida a lo mismo, ¿sí? Y luego después ahí nos hacemos bolas, ¿no? Por eso, clima y tiempo meteorológico. Entonces, el clima, ¿verdad?, se refiere y el tiempo a las propiedades sobre todo físicas de ese aire, o sea, de la atmósfera. Sí. ¿Cuáles son las propiedades físicas? Y pues la diferencia entre clima y tiempo meteorológico es que el clima se refiere a, pues, como la tendencia de largo plazo. O sea, cuáles son los datos, las características, ¿verdad?, físicas de la atmósfera, del aire, en un tiempo de largo plazo, o sea, de mayor tiempo y por lo mismo, pues más estables. Y muchas veces pues, se manejan los promedios, ¿no?, de esas propiedades, ¿sí? Y el tiempo meteorológico sería, ¿verdad?, las mismas propiedades, pero en un momento, o sea, a corto plazo. Sí. Por eso se maneja en los noticiosos, en los noticieros, ¿verdad?, el tiempo meteorológico de día con día. Hoy, ¿verdad?, ¿cómo va a estar el tiempo meteorológico, ¿no? ¿Cuáles son los elementos o esas propiedades de la atmósfera a las que se refiere el clima y el tiempo meteorológico? Pues son temperatura, precipitación, humedad, dirección y fuerza del viento y la presión atmosférica, aunque es más común siempre hablar básicamente de temperatura y precipitación y de humedad quizás, pero ya luego del viento y de los demás ya no sé. Pero esos 5 elementos son elementos tanto del tiempo como del clima, con esa diferencia que vamos a observar, ¿verdad?, para el clima, cómo se comporta la temperatura, la precipitación, la humedad, la fuerza de dirección del viento, pero pues de manera a largo plazo, y cuál es la estabilidad que muestra, ¿verdad?, a largo plazo. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, ¿qué es lo que hace variar? Bueno, ahí un punto importante es cuando se dice cambio climático, ¿no? A ver. Porque, pues, cambio climático pienso que puede ser un poco inexacto en la forma en que se maneja, porque el clima, en términos de ser las propiedades físicas del aire, o sea, de la atmósfera,
pues todo el tiempo está cambiando, por eso existe el tiempo meteorológico, o sea, cambia, pues no solo de un día para otro, cambia durante De un momento el día. a otro. Sí, en la mañana, ¿verdad? A mediodía, en la tarde, en la noche, pues las propiedades de la atmósfera no permanecen estáticas. Entonces, hay una dinámica, ¿verdad? De segundo a segundo, ¿verdad? De minuto a minuto, que es el tiempo meteorológico. Pero también el clima cambia, ¿verdad? Semana a semana y mes a mes, ¿verdad? Y año con año hay una dinámica también del clima. Entonces, cuando se dice cambio climático, ¿a qué se está refiriendo? O sea, hay que tener una... Al actual o al que viene, Sí, al pasado. o sea, porque podría referirse a algo que pues siempre se ha vivido, ¿no? O sea, yo desde niño pues, siempre he oído hablar de eso, ¿no? De la gente, ¿no? De que este año llovió poco, que el otro año llovió, que viene la canícula, y entonces ahora sí que en agosto pues llueve poco, es una sequía, ¿verdad? La canícula, entre otras cosas, ¿verdad? O vienen las heladas, etcétera. O sea, el clima tiene una dinámica, está cambiando todo el tiempo. La temperatura, la precipitación, la humedad, o sea, la atmósfera no está estática nunca. Ahora, de largo plazo, y las referencias, pues que incluso se empiezan a dar en la primaria, pues fueron las glaciaciones, ¿no? O sea, fueron varias glaciaciones, que fue un enfriamiento extremo, ¿no? La última, la Wisconsin, ¿verdad? Que según ocurrió entre hace unos 770 millones de años, ¿verdad? Duró un enfriamiento aproximadamente así, donde el planeta permaneció congelado, o sea, era pura nieve, incluso en el trópico, de 10 millones de años, ¿no? Que es, en el tiempo geológico, pues es una cosa de nada, no es como un segundo. y esa glaciación, pues vino a terminar hace unos 12,000 años, ¿verdad? O sea, relativamente hace poco concluyó esa glaciación. Entonces, también en ese aspecto, pues podemos ver que el clima ha estado cambiando drásticamente en términos de miles y de millones de años. Entonces, hay un cambio climático. Entonces, aquí vamos entonces a entrar en el punto, ¿verdad?, que hemos venido manejando en las anteriores exposiciones, que decíamos, los sismos son naturales, pero los terremotos no. ¿Verdad? Decíamos también, la sequía es natural, pero la crisis hídrica no es natural. Aquí también, entonces, el cambio climático es natural, pero hay un cambio climático reciente que no es natural. Diríamos, en términos así, pues ahora sí ya técnicos, ¿verdad? Son antropogénicos, o sea, que está generado por las actividades del hombre. Lo mismo que la crisis hídrica, su origen es antropogénico. Aquí también el cambio climático del que se alude recientemente, que es más o menos 150 años aproximadamente, o sea, es un cambio generado por las actividades humanas. Y principalmente el elemento central de todo esto es la revolución industrial, que se empezó a gestar en Inglaterra, sobre todo, que se le llama la cuna de la revolución industrial, a fines del siglo XVIII y ya de manera más intensa en el siglo XIX, hasta mediados, ¿no? Por eso ahí, a partir de ahí empieza a haber este fenómeno que se llama cambio climático, pero ya no natural, sino de origen antropogénico. Okay. O sea, generado por las... Entonces, eso era necesario, ¿verdad? Porque si no, entonces, si nada más se habla de cambio climático en general, pues se introduce esa confusión, ¿no? Porque pues, el clima siempre está cambiando y siempre ha estado cambiando todo el tiempo. Un elemento importante para hablar de este cambio climático antropogénico, o sea, generado por el hombre y sus actividades, es hablar de la composición del aire, ¿sí? Muchas veces se desconoce qué compone al aire y por qué pues, se alude a estas actividades antropogénicas, pero ahí está el elemento central. En forma natural se ha medido qué compone al aire, o sea, la atmósfera, y un 78.08% se dice es nitrógeno. Eso lo deben de saber, o lo deberían de saber todo el mundo, pero en particular los biólogos o los agrónomos. Yo les digo a mis alumnos, ¿por qué es importante que sepan el nitrógeno? Porque el nitrógeno es un alimento importante de las plantas, de todas las plantas, sean cultivadas o no cultivadas. Entonces les digo,
cuando no se utilizaban fertilizantes, ¿de dónde obtenían el nitrógeno las plantas? O las plantas que no son cultivadas, ¿de dónde obtienen el nitrógeno? ¿O quién les va y les está echando ahí el fertilizante nitrogenado? Entonces, ¿el Pues, aire? El aire. Y les digo, ¿y entonces en qué momento? Y resulta que a veces mis alumnos, ¿verdad? Ya como que saturados con tanta información de tanto detalle científico-técnico, pues a veces ya se hacen pelotas. ¿No? Es a través de las descargas eléctricas. El nitrógeno en el aire está en N2, o sea, una molécula de 2 átomos, ¿sí? Sí. Que se unen, pero para que lo asimilen las plantas, no lo pueden asimilar como nitrógeno molecular, o sea, de 2 átomos, sino solamente lo pueden asimilar combinado con otros elementos, como por ejemplo con el hidrógeno, o sea, y nitritos, nitratos, ¿verdad? Aminas, son las formas en que las plantas pueden asimilarlo. Pero para poder convertir ese nitrógeno, que son 2 átomos unidos del propio nitrógeno, para poderlo convertir en nitratos o aminas o alguna de estas cosas, pues se requiere una gran cantidad de energía, pero muchísima. O sea, es un enlace de 2 átomos, pero es, yo les digo así, tremenda, ¿no? Entonces, solamente una descarga, ¿no? de cientos o miles de volts, ¿verdad? Puede romper la molécula y separarla ahora sí, en átomos de nitrógeno. O sea, entonces, de esa manera es que va a caer al suelo y propiciar la combinación ya ¿verdad? Con el hidrógeno, ¿sí? O con otros compuestos, pero sobre todo con hidrógeno. Y de esa manera cae al suelo y puede estar disponible. Entonces, la forma natural de fertilización, en verdad, en todo el planeta, pues son los rayos llamados, ¿verdad? O sea, los rayos, las descargas eléctricas en todo el planeta. Y esa es la forma en que se ha estado, le digo, por miles de años alimentando a las plantas de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno es el mayor componente de la atmósfera. Y todos sabemos que el nitrógeno, pues los seres humanos no lo podemos asimilar en esa forma. O sea, nomás entra y sale. El otro aparte es oxígeno. Es el segundo lugar, ¿verdad? Ese es el 20.94%. Y de ahí ya, pues lo que llaman, bueno, se le ha llamado algunas veces gases raros. ¿Por qué? Raros simplemente porque son poco abundantes, ¿no? En la naturaleza. Entre ellos está argón, anhídrido, carbónico, neón, helio, criptón, hidrógeno, ¿verdad? Xenón, ozono, que en global representarán aproximadamente el 1% de todo el aire, o sea, de toda la atmósfera. Entonces, y luego otro 1% de unos que le llaman algunos a componentes accidentales, como el humo, las cenizas volcánicas, ¿no? Cosas así que no son tan permanentes en la atmósfera. Entonces, de esa manera tenemos la composición. Yo, por resumir, les digo 80% de nitrógeno, 20% de oxígeno y 1% de gases raros y 1% de componentes accidentales. Y ahí tenemos, eso es lo que compone el aire. Y ese es el tema, el origen y las causas de la génesis del cambio climático, que la composición natural de la atmósfera ha estado cambiando. Modificando. Se ha estado cambiando precisamente debido a que la revolución industrial ha traído la emisión de lo que se le llama gases de efecto invernadero. GI. Sí. Por sus siglas, gases efecto invernadero. Si le quitamos, nada más dejamos la primera letra, pues es GEI. GEI, o sea, los GEI. Digo, porque para que me voy a referir por abreviar más adelante, pues en eso de los GEI, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Entonces, esos son los que han estado generando el cambio climático, ¿verdad? Reciente, decíamos de unos 150 años para acá, ¿verdad? En términos drásticos. Y de manera más reciente, pues se ha detectado que cada vez es más fuerte, más intenso y también más acelerado. O sea, se intensifica y se acelera, ¿verdad? Ese efecto invernadero. Entonces, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero? ¿Sí? Es el vapor de agua, el dióxido de carbono, o sea, CO2, también llamado anhídrido carbónico, ¿sí? El metano, ¿sí? CH4, el óxido nitroso, el ozono y uno que, pues ese es que tendrá casi apenas 100 años, todo un conjunto, un complejo de compuestos que son varios,
¿no? Bueno, su nombre ya está más enredoso, pero es una mezcla de cloro con fluoruro y carbono. Los clorofluorocarbonos, que esos antes no existían en la atmósfera. Hasta que empezó la actividad industrial. En 1930 para acá empiezan ahora sí que a hacerse emisiones de ese tipo de compuestos. Entonces, tenemos, ¿verdad? Aquí entonces 6 compuestos principales, pero que bueno, estos clorofluoro, ¿verdad? Carbonos, pues son varios, ¿no? O sea, pero bueno, se ponen en un solo grupo para pues también tener mayor facilidad de exponerlo, ¿no? Son 6 grupos, o sea, 6 elementos de los gases de efecto invernadero. Y los más fuertes, pues que se han estado mencionando, es el dióxido de carbono y sobre todo el metano. ¿Por qué? Porque el metano, pues, tiene un efecto de calentamiento más grande, ¿verdad? Como 25 veces más grande que el dióxido de carbono. Entonces, con poco metano, por decirlo, es como si tuviéramos un montón de dióxido de carbono. Y además dura más, o sea, dura más en la atmósfera, ¿no? Y el otro es el óxido nitroso. Pero en general todos ellos pues hacen su contribución a ese efecto invernadero. ¿Qué quiere decir el efecto invernadero? Pues que forman una capa de elementos en el aire que va ahora sí que a impedir que la liberación de la energía se realice, que se realizara en forma natural. O sea, por millones de años, ¿verdad? El Sol siempre ha calentado y alumbrado la Tierra. Y la Tierra pues se calienta durante el día, ¿verdad? Cuando le está pegando el Sol. Y ya después pues libera todo ese calor que ha acumulado. Entonces estos gases pues forman así como si fuéramos en un invernadero, por eso gas invernadero, un plástico, por decirlo. No es plástico, pero es como una capa así que parece un plástico, que impide que ese calor se libere, esa radiación de la Tierra, y entonces se queda ahí atrapada. Y o sea que esa solo se mantiene a cierta altura de la Tierra. Ajá, sí. Decíamos que la mayor parte de la capa de la atmósfera está en 30 kilómetros. Y ahí es donde está el 98% de la masa de la atmósfera. Pues ahí es donde va a estar esos gases, ¿no? O sea, formando ese tapón, por decirlo, energético, que impide que se libere ahora sí que el calor que acumula la Tierra. Pero además, ellos mismos generan calor, pues. Entonces, ese es el tema central de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Y por qué, pues, causa alarma, no? Sobre todo en la década de los 90, digo, porque pues uno vive al diario, ¿verdad? A lo mejor oye las noticias o a lo mejor ni las oye, y si las oye no les toma mucha importancia, nomás dicen, mañana va a llover, hijo, le tengo que llevar mi paraguas o un impermeable, ¿no? Y ya se queda uno hasta ahí, pero no reflexiona más allá de eso. Pero bueno, basado en los propios datos, que sobre todo ya de unos 200 años para acá, pues se tiene más registro, ¿no? De la temperatura. Bueno, en México, por ejemplo, hay un libro que se llama El clima, la clasificación climática de Köppen, modificada por Enriqueta García. Enriqueta García ha sido una geógrafa, y bueno, yo desde aquí pues ahora sí que, o sea, le rindo un homenaje, ¿no? Porque ya falleció. Enriqueta García fue científica de la UNAM, geógrafa, cuya se especializó en los climas de México, ¿no? Entonces, ahí podemos ver por qué ella se dedicó a tomar los datos de todas las estaciones climáticas de México. Y las más antiguas estarán en 100 años. O sea, el registro del clima, o sea, de temperatura, de precipitación, principalmente, pues tendrán México alrededor de 100 años. O sea, realmente esos registros del clima, pues así tienen poco tiempo en general en el planeta. Yo hablo de México porque, bueno, pues es el caso que nos ocupa. ¿Y ella fue precursora? O no, ella es precisamente una estudiosa del clima, fue climatóloga, por decirlo así, ¿no? Ok. Y hizo varios estudios sobre el tema del clima en México, y sí, en ese sentido se puede decir que es precursora de esta temática, en el caso mexicano. Entonces, pero yo lo que quería aludir era que esos registros que están en ese libro, pues no rebasan del 1920, o sea, 100 años. Ya más para atrás no hay registros, no había estaciones climatológicas, para ser claros. O sea, México tiene relativamente poco que se establecieron las estaciones climatológicas, ¿sí?
y se han venido incrementando. Entonces hay estaciones climatológicas que sus registros pues, son más recientes, de 30, de 40, de 50 años, ¿no? Ajá, no todas son de 100 años. Entonces, esos son los datos de los que podemos recurrir para poder hacer alguna anotación, ¿no? Pero en otros países, obviamente, pues tienen más tiempo llevando registros. Pero también se pueden hacer estudios del clima para hacer inferencias. Entre ellas, por ejemplo, se habla de las capas de hielo, ¿no? En los polares, o sea, en los polos, en las capas de hielo nos pueden dar noticias de cómo era el clima, o sea, los estudios geológicos en general, ¿no? Entonces, de ahí se hacen inferencias, ¿no? Pero lo que sí se lleva a registros son lo más reciente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en general la década de los 90, de 1990 a 2000, pues se ha registrado en el planeta, en varios países, como una de las más calurosas, y es donde como que empieza ya a verse como mayor, ahora sí con mayor alerta, preocupación. con mayor preocupación el tema del cambio climático, ¿no? El año 1998, se considera en registros el más caliente de todo el siglo XX, en todo el planeta, ¿no? Entonces, digo, para que vayamos anotando por qué viene emergiendo esta temática que antes, pues, a nadie le ocupaba, ¿no? Sí, o le ocupaba, pero de manera así como normal, pues, o sea, sin ninguna, ahora sí que, psicosis. Y quien alertó de eso fue el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Bueno, él hizo una película, ¿no? La verdad incómoda, que se llama, ¿no? Un libro, que incluso yo tengo el libro. Es un libro choncho, así, enorme. Fue un libro y después de ese libro salió la película, ¿no? Entonces la hicieron película, pero es un libro, así se llama, La verdad incómoda. Yo no tengo ese libro. La verdad incómoda. La verdad incómoda, sí. Entonces, él, pues, ahora sí que, ¿por qué lo llama así? Pues porque como que se trataba de ocultar, o sea, como que se hablaba solamente en ciertos círculos. No se quería destapar, por decirlo. ¿Por qué razón? Públicamente, pues por no generar así como que alarma, ¿no? En la población. Y entonces él, pues dijo, no, es que eso tiene que saberlo todo el mundo. Entonces, un poco fue esa la cuestión. O sea, no quiere decir que no se supiera, pero eran así como que... Pero era como inhibir un poco el tema de la gasolina y todos esos. O sea, por eso ahorita vamos a llegar, porque bueno, es que en base a eso pues ha habido respuesta, ¿no? En todo el planeta. Sí. Entonces estábamos en esto de qué es lo que va a estar llamando la atención. 2001 va a ser más caliente todavía que el 98. Y en 2005 el calentamiento rompe récord. O sea, de hecho esas fechas son importantes en todo este proceso en el registro de este fenómeno, porque en 2005 va a haber una serie de eventos, ¿verdad? En general, pero sobre todo aquí en el norte de América, pues que van a causar también estragos, ¿no? O sea, van a ser reales, ¿no? Y eso va a ser lo que va a llamar la atención, ¿no? Entonces, decíamos, antes de la revolución industrial, ¿verdad? En la atmósfera había 280 partes por millón de los llamados Hey, que ya dijimos, ¿verdad? Metano, óxido nitroso, dióxido de carbono, vapor de agua, ¿no? Sí, y de los dos clorofluorocarbonos, ¿no? que ya mencioné, o sea, esos son los Hey, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Había 280 partes por millón en la atmósfera, ¿verdad? Actualmente se tiene una estimación de 380 partes por millón de esos gases de efecto invernadero. Entonces, pues son 100 veces más, ¿no? O sea, en el lo que apareció en 100 años. 150 años. 150 años. En 150 años se ha incrementado, ¿verdad? Esto, ¿sí? ¿Y qué ocasionan esto? Pues que la temperatura promedio del planeta se incremente en medio grado, ¿verdad? Cada 100 años. Algunos dirán, medio grado, ¿qué tiene, no? Pero el problema no es que sea medio grado, sino que sumándose, ¿verdad? El efecto para el planeta, o sea, aunque sean 4 o 5 grados en promedio,
son catastróficos. O sea, eso es letal. Que se eleve 4 o 5 grados la temperatura promedio en todo el planeta, pues para las plantas, para todo, para el agua, para los vientos, o sea, uno para mismo, el deshielo, ¿no? O sea, uno mismo, si le suben 3 grados de temperatura, no soportan los órganos. Exactamente, o sea, sería casi lo mismo. Ahorita vamos a ver el impacto, ¿no? de esto, o sea, entre ellos va a ser sobre la salud. No solo del ser humano, sino de todos los seres vivos, ¿no? Desde los micros, o sea, desde las bacterias, los hongos, ¿verdad? Hasta los grandes, ¿no? Obviamente todo el mundo se va a resentir, o sea, es lógico, nadie va a quedar ahí estático, decir, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, pues sí pasa. Entonces, el elemento principal de estos GEI, o sea, el origen de estos gases de efecto invernadero, pues es la quema de combustibles fósiles, ¿no? O sea, lo que es petróleo, carbón, ¿verdad? Y gas natural. Esos, en particular, esos 3. Esos son los que más se dan. Y el país que más emite gases, pues es Estados Unidos y va al primer lugar. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene como la cuarta parte, así por decirlo en términos, o sea, el 25% del consumo de, ¿verdad? Petróleo, carbón y gas natural. Bueno, o sea, es 26% del petróleo, 25% del carbón y 27% pero digo, por dar un promedio, pues es la cuarta parte, ¿no? De todo el consumo en todo el planeta está en Estados Unidos. Y con una población que representa, ¿verdad?, el 4% de todo el planeta. Entonces, con una población que no es la mayoritaria en todo el planeta, pues su consumo de energéticos que producen gases es enorme. Anteriormente, ¿verdad?, había otros países que le seguían, pero recientemente China ya casi lo alcanzó. O sea, ya China ocupa el segundo lugar en aportar gases de efecto invernadero. Sí, entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, varios de esos países. Y México se encuentra en uno de los 15 países que más dióxido de carbono genera y aporta, ¿no? México. Bueno, vamos por partes para no, ¿verdad? Sí. Enredarnos, ¿verdad? El metano dura en la atmósfera de 7 a 10 años y se considera como el más peligroso en esto del efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero, porque genera, decíamos, un 25% más de calor que el dióxido de carbono. O sea, su efecto es... Y los generadores de metano son otros entes. Sí, claro, ahorita vamos a ver un poco de eso. Y el óxido nitroso, que ese es por la cuestión de los fertilizantes, los nitrogenados, de lo que estábamos hablando hace ratito, pues esos duran 140, 190 años en la atmósfera. Entonces no se quitan así como que dicen, pónganle el ventilador y ya se van. Bueno, entonces con esto espero que quede un poco ya con mayor claridad el tema del cambio climático. ¿Cómo no? En qué consiste y cuáles son sus causas, orígenes. Sí, claro. ¿No? Y todo esto. Entonces, y el siguiente punto es, y bueno, ¿y esto qué impacto está teniendo? O está teniendo ya y además se prevé que va a tener. Yo aquí anoté, ¿verdad? Un total de 10 impactos, ¿verdad? Fuertes todos. Sí. En verdad, uno, pues como es un calentamiento, ¿verdad? Por eso algunos le llaman más bien calentamiento global, ¿verdad? Y no aluden tanto al cambio climático. Entonces, quizá a lo mejor podríamos utilizar los dos, ¿no? O sea, cambio climático, ¿verdad? O calentamiento global. Uno, lógicamente, va a afectar la disponibilidad de agua, porque va a ocasionar, pues, un exceso de evaporación y sequías, ¿no? En muchos lados va a alterar la dinámica de los vientos en todo el planeta, ¿no? Entonces se va a ver, ahora sí que totalmente disturbio, o sea, a lo que antes teníamos, pues va a haber, y no va a haber, o sea, ya se han estado, ahorita vamos a ver algunos casos, sobre todo del 2005, por ejemplo, ¿no? Ahorita, pues es el reciente, es lo que estamos viviendo, ¿no? Va a impactar, si va a afectar el agua y la temperatura, así como decíamos hace ratito, pues va a tener impacto sobre los cultivos, ¿no? Pues lógico que no van a poder producir lo mismo y pues lógicamente que van a estar en riesgo de que puedan reducirse las superficies agrícolas
¿verdad? En forma variable de todos los cultivos, ¿no? Al haber un montón de calor, como por ejemplo ahorita que entramos aquí y se prende al ventilador, o sea, va a haber mayor consumo de energía para el control de la temperatura en todos lados porque no se soporta. Me decía un familiar el otro día, dice, mi papá allá que está allá por Chiapas, dice, se pone hielo en las noches porque no aguanta el calor. Así, y me pareció a lo mejor así como que, pero digo, es que el calor está intenso. Insoportable. Digo, insoportable, ¿no? Y entonces todo esto, pues si va a afectar los cultivos, pues también va a afectar toda la vegetación y la fauna, ¿sí? Tan solo decíamos que, digo, no se necesitan que se eleve al doble la temperatura, con 3 o 4 grados que se eleve la temperatura así en promedio del planeta, pues el 50% de la vegetación cambiaría, o sea, se vería toda trastocada. Y es lógico, pero no solo la vegetación, también la fauna, ¿no? Entonces, el nivel del agua también, ¿no? O sea, se habla de que alrededor de 15,000 kilómetros cuadrados en zonas costeras en México estarían amenazadas por el nivel del mar, ¿no? Y esto, bueno, es un pronóstico para el 2050, ¿no? Se habla de que tan solo con que se incremente la temperatura en verano de 1 hasta 2 grados, ¿no? Y en invierno igual de 1 a 1,5, ¿verdad? Eso incrementaría, podría tener un efecto, ¿verdad?, de que se incrementaran las lluvias hasta en un 2%. Esto afectaría a los cultivos, una reducción posible de los cultivos, ¿no? De los cultivos importantes para México, como el maíz, el café, ¿verdad? Y pues también otros cultivos. Tendría un impacto en la salud de la población, que es lo que estábamos por múltiples razones, o sea, no solo de manera directa, sino ¿por qué? Bueno, pues porque, ¿verdad? Va a haber, o sea, vamos a poner aquí varias de esas causas que podrían, ¿verdad? Al incrementarse la temperatura, por ejemplo, se ha visto que ciertos mosquitos ¿verdad?, que sean los causantes, por ejemplo, de la malaria, de la paludismo y demás, tenían un tope más o menos así, promedio de 1,000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ahora ya se están encontrando hasta 2,000 y más de 2,000 metros. Y entonces con la consecuente brotes de malaria, de paludismo, de dengue, de cólera, en lugares donde ahora antes no era tan común, ¿no? Entonces ese es un elemento. Pero bueno, esos son casos que se hablan, ¿no? Pero no solo ellos, o sea, por ejemplo, esto de las tifoideas, ¿no? ¿Verdad? También... Golpes de calor. Ajá, o sea, las ondas de calor, ahorita que dice los golpes de calor, dice que las ondas de calor, ¿verdad?, propiciaron alrededor de 30,000 muertes en Europa en 2003. Ahorita a estas alturas muchos ya no se acuerdan, ¿no?, del 2003, pero yo sí recuerdo que se noticiaron, ¿no?, que en Francia, en Alemania, en Inglaterra, pues estaba muriendo la gente y que no aguantaban el calor, pues, o sea, por las ondas de calor. Eso ya pasó y ya se vivió, ¿no? Un incremento, pues, también ¿verdad?, de la contaminación, ¿sí?, del aire y del agua, ¿no? ¿Verdad? Con este incremento de la temperatura, ¿verdad?, se incrementaría la llamada marea roja, pero también el incremento de los microorganismos productores de toxinas, ¿verdad?, que también provocan enfermedades, o sea, en los moluscos y almejas y demás, para consumo humano, ¿no? Ajá. Entonces, ese es otro. Entonces, como vemos, pues tendríamos aquí diferentes elementos de impacto en la salud de la población, porque el incremento de la temperatura también propiciaría reacciones fotoquímicas en la atmósfera, ¿verdad?, con contaminantes secundarios como el ozono y varios oxidantes. Entonces, como vemos, pues tendría efectos múltiples, pues digamos, no sería solo un efecto en términos de la salud de la población, pero también disturbios fuertes atmosféricos, o sea, como los huracanes y tormentas tropicales, de tipo intenso. Eso también ya se vivió, ¿verdad? Eso ya se vivió
no es algo que se esté inventando, pues es lógico que sobrecalienta en los océanos, el aire, y pues entonces todo viene con mayor intensidad. El elevamiento del nivel del mar, ¿verdad? En los últimos 100 años se habla de que se ha elevado el nivel del mar de 10 a 20 centímetros en promedio, ¿sí? Entonces, pues tenemos, ¿verdad? En 1997, ¿verdad? Hubo una reunión a nivel internacional allá en Japón, en Kioto, ¿verdad? En donde se estableció un protocolo, que es un tratado internacional, y que establecía, ¿verdad? Viendo estas situaciones, estas medidas, ¿verdad? Que debería de reducirse por lo menos el 5% las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Menos que en 1990, que es el punto que se tiene como... Punto máximo. No, bueno, se tiene como punto de referencia, ¿no? Que es, como decíamos hace rato, que en esa década es donde se empieza a ver, o sea, es muy calurosa toda la década. Entonces se toma como punto de referencia para decir, por lo menos el 5% menos de emisiones que en 1990, por lo menos. Pero bueno, según varios estudios y especialistas, pues dicen, pues eso a lo mejor sería como, decíamos, un tentempié, ¿no? O sea, o una cafeaspirina, ¿no? Es más para quitar el dolor. O sea, que quiere decir que no resolvería el problema, que se requiere que se reduzcan la emisión de gases hasta en más de un 50%. O sea, eso no ayuda más que a, pues ahora sí como a reducir, desacelerar, ¿no? El proceso, pero no lo resuelve. Ahí hubo varios países como que no, sobre todo Estados Unidos no quiso suscribir, aunque Bush, ¿verdad? Suscribió el protocolo de Kioto, ya el que le siguió, ¿verdad? O sea, digo al revés, ¿cómo se llamaba el demócrata? Bill Clinton suscribió, ya Bush no quiso someter. Salió. No es que no que se haya salido, no lo quiso someter a la ratificación por el Senado. Entonces, pues nada más quedó así, y entonces Estados Unidos pues no quiso suscribirlo, ¿no? O sea, porque no tiene la ratificación del Senado, ¿no? Entonces, quería destacar el del año 2005, ¿verdad? En esos términos porque hubo tres tormentas tropical, es algo parecido, digo, porque uno luego habla así, pero la gente no entiende. Yo cuando era niño oía casi diario los pronósticos del tiempo, ¿no? Pero luego decían, tormenta tropical, ¿no? El huracán X ya es tormenta tropical, o la tormenta tropical se ha convertido en huracán. Bueno, ¿eso qué onda, no? Y luego de repente sacaron otro tema. ¿Verdad? Aparte de, ¿verdad? Que es lo contrario, ¿no? Porque los aires circulan en forma inversa. Ahorita se me olvida pero decían, ¿verdad? Vienen los ciclones, un anticiclón, ¿verdad? Un anticiclón. Entonces, ¿qué es eso? y bueno, más lo ponen ahí, pero pues uno ni le entiende, ¿no? Entonces, una tormenta tropical o sea, en general, huracán, tormenta tropical y ciclón son vientos, ¿verdad? Que van en círculo, ¿verdad? Girando a velocidades altísimas, ¿verdad? Y hay categorías, hay niveles, ¿no? Entonces, han establecido hasta unos estudiosos pues, han establecido 5 categorías. La categoría 5 para los huracanes es la más alta, pero debajo de los huracanes están las tormentas tropicales, que por decirlo son vientos fuertes, pero pues relativamente más tolerables, o sea, lógico con efectos menores, ¿no? Que lo que sería un huracán, ¿sí? Entonces, una tormenta tropical puede acelerarse y convertirse en un huracán, ya que alcanza cierta velocidad, ¿verdad? Y al revés, cuando el huracán va disminuyendo su intensidad, pues deriva en una tormenta tropical. Y los anticiclones es que, o sea, en general los vientos, por decirlo, van de abajo hacia arriba.
Y en el anticiclón los vientos vienen circulando de arriba hacia abajo, por eso le llaman anticiclón, ¿no? Entonces, son fenómenos físicos de la naturaleza, ¿no? O sea, que bueno, tienen sus causas, ¿no? Obviamente, en términos de los vientos y demás, ¿no? Entonces, en 2005 hubo 3 que a lo mejor se fueron famosos, ¿no? El Katrina, Stan y Vilma, ¿no? Esos 3, entonces hubo muchos estragos. El Katrina pues afectó a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo el lado de Florida y anexas, ¿no? Que inundó y hubo muchas pérdidas, o sea, de millones de dólares, casas destruidas, ¿verdad? También mucha gente que se murió, o sea, se cayeron se tiraron las postes y demás en las cuestiones eléctricas. Entonces, ese fue y Vilma, que afectó más hacia acá, hacia el Centroamérica y México, ¿no? Allá en Cancún y Cozumel, que fueron altamente afectadas, ¿no? Por esos vientos. El de Vilma fue el más fuerte de los 3. Ese, nomás por decirle, porque son vientos fuertísimos que les digo, en su parte más baja fueron 270 kilómetros por hora. Pero en su parte más alta fueron 370. Ajá. O sea, imagínense si un carro no soporta esa velocidad, los vientos, o sea, arranca cualquier cosa y todo lo que imagínense si uno se ve metido ahí, o sea, no hace trizas. Lo van a ir a hacer girar por los aires, ¿no? O sea, y lo van a estampar ahí por ahí donde sea. Sí. Entonces, ese es el término de los, huracanes, ¿no? Categoría 5 fue Vilma, y ese fue de los más intensos porque lo que también fue el Katrina también fue de 5. El otro Stan pues fue más bajito, de 1, categoría 1, que es de las más bajas, ¿no? Pero de cualquier manera los 3 causaron muchos problemas. Paralelo a esto, 2002, 2003 y todo eso, hubo fuertes olas de calor en Europa, ¿no? Fuertes olas de calor que ya les dije que pues han calculado alrededor de 30,000 muertes, ¿no? Allá. Entonces, lo rudo de esto es que pues se estima que, ya dijimos, Estados Unidos se le atribuye ser el emisor como de la tercera parte de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y los países de América Latina pues son de los que se considera en general que menos aportan, ¿no? Hablan de un 4%, ¿no? Europa seguiría también, China y otros países, Ucrania, Alemania, Inglaterra, todos esos, pues son de los que más aportan, ¿no? En gases de efecto invernadero. Pero el impacto de esto, pues no los va a afectar nada más a ellos, porque pues afecta a toda la atmósfera del planeta. Entonces, ahora sí que de los más afectados, ahora sí que lógicamente pues van a ser los países de América Latina, África, Asia, o bueno, ya han estado siendo afectados en varias ocasiones, ¿no? Entonces ahorita de lo que estamos viviendo, pues es que es un efecto combinado de varias causas. Por eso decíamos que las sequías pues tienen sus causas, ¿no? Ahorita estamos hablando de un tema que es de largo plazo, ¿no? O sea, el tema del cambio climático, pues es del que hablamos, pues es de largo plazo, en el que se establecería, ¿verdad? En este contexto de cambio climático, decimos de origen humano, o sea, antropogénico, ¿sí? Pero sí, hay otros elementos, como el famoso fenómeno del Niño, que ese pues también lo hemos estudiado, y bueno, no es objeto ahorita, ¿verdad? El fenómeno del Niño, pero sí podemos comentar así brevemente que el fenómeno del Niño se le empezó a llamar allá en Perú, porque aparecía por allá del día de Navidad, y por eso le empezaron a llamar el fenómeno del Niño, que traía estos fenómenos, ¿verdad?, de sequías y calor en unos lados y exceso de lluvias en otros, ¿no? en otros lugares, ¿no? Entonces, después ese efecto duraba 4 o 5 años, pero después venía el efecto contrario, o sea, como otros 4 o 5 años de que se vivía al revés. Si le había tocado lluvia, ahora le tocaba sequía,
y al que le había tocado sequía le tocaba lluvia y así. Entonces le llamaron el fenómeno de la niña. Oh. Sí, porque Sí, sí. era como el efecto contrario, ¿no? Sí, sí. Y entonces, una alternancia más o menos de 10 años se decía, ¿verdad? Entre uno y el otro, ¿no? O sea, que se iban ahí rotando, ¿no? Entonces, ese fenómeno, pues, tiene que ver, porque hace rato, ¿verdad? No hablamos de los factores del clima. En forma normal se habla de los, dijimos que el clima es cambiante, y en forma natural, ¿verdad? El clima cambia, o en general, pues hay 5 causas que modifican el clima y el tiempo meteorológico, y se le llaman factores climáticos. Y son 5, ¿verdad? Son la latitud, o sea, la ubicación geográfica respecto del ecuador y los polos. ¿En dónde está ubicado el planeta? Ese, pues, va a hacer variar el clima, ¿sí? Otro va a ser la altitud sobre el nivel del mar. Pues es lógico, porque conforme se está a mayor altura sobre el nivel del mar, la temperatura baja y es más frío. Aquí, por ejemplo, estamos en la cuenca, estamos arriba de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Y entonces, por eso, ahora sí, tenemos unos climas, ¿verdad?, que llamamos más templados, o sea, la temperatura es más baja en general, pero entre más cerca del nivel del mar, pues hace más calor. Entonces, la altitud es otro, la altitud sobre el nivel del mar es otro de los factores climáticos. El otro factor climático, ¿verdad?, es la distribución de aguas y tierras en el planeta, ¿sí? O sea, otro son las corrientes marinas, ¿no? Entonces, esos elementos son los que hacen variar el clima y hacen que los climas sean diferentes. Bueno, dentro del tema de las corrientes marinas, porque, bueno, generalmente lo que más vemos son los vientos, ¿no? En México, por ejemplo, estamos bajo el efecto de los vientos alisios, que se originan en una zona de alta presión, ¿verdad? En las Bahamas, pues ahí, más o menos a un lado de Florida, hay unas islas que se llaman Bahamas. Sí. Más o menos por ahí hay una zona de alta presión, que esa es la que genera los vientos, que son los que son muy benéficos para México, los vientos alisios, porque son los que generan la precipitación. O sea, la mayor precipitación de México, que es en Chiapas, o sea, es en el sur, o sea, sobre todo Chiapas, Tabasco, parte de Oaxaca y Veracruz, son los más beneficiados, ¿no? Porque ahí se llegan a tener hasta 5,000 milímetros de agua al año, ¿no? O sea, que son las más altas, ¿no? Aquí en la cuenca del Valle de México tenemos un promedio de 600 milímetros al año de precipitación. Entonces, pues no llueve ni siquiera la quinta parte, ¿no?, de lo que llueve en esos lugares como Chiapas. Entonces, el tema de, ¿verdad?, de los vientos es el que se conoce más. Pero luego las corrientes marinas, esas no las vemos tanto. Pero las corrientes marinas son muy poderosas en esta cuestión del clima. Esas son las que tienen que ver con los huracanes y los ciclones y anticiclones y con las tormentas tropicales, ¿no? Porque lógico, como el planeta ya sabemos que no es plano, sino que es ovalado, ni siquiera es totalmente circular. Entonces el sol no le pega, entonces calienta una parte, no solo el aire, también la tierra y también las aguas, ¿no? Entonces las aguas del norte, en general de los polos, pues son frías, ¿no? Y las aguas del sur, bueno, del centro, son más calientes. Entonces hay corrientes de agua así, pero enormes cantidades, a miles y miles de litros de agua que forman una corriente marina. Y hay unas que suben del Ecuador hacia el norte y hay otras que bajan del norte hacia el sur. Y cuando chocan una corriente con la otra, pues genera disturbios, ¿verdad? No solo en el mar y con la dinámica en los peces y todo eso, sino también en el aire. Y ese es donde se empiezan a generar esas precipitaciones. Entonces el fenómeno del Niño tiene que ver con eso, con una corriente marina que sube del Ecuador, ¿verdad?, y choca más o menos, un poco más o menos a la altura de Chiapas, ¿verdad?, o de Tapachula, más o menos a esa altura, digo, por dar una referencia, chocan esas dos corrientes de agua, generando esos efectos que estamos diciendo, ¿sí? Pero eso pues no lo podemos controlar. O sea, ¿cómo controlamos eso? O sea,
El planeta ahora se quiere decir está vivo, o sea, siempre ha estado vivo, ¿no? En diferentes formas, considerando el término de vida no más a la parte biológica, o sea, de plantas y animales, sino en términos de que se mueve, o sea, que no está estático, que está en movimiento. Todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo el planeta está moviéndose, sus aguas, su aire, todo, y pues generando diferentes fenómenos que pues apenas nos estamos medio asimilando, ¿no? Entonces, algunos de los riesgos, ¿verdad?, grandes de esto del efecto invernadero, que algunos le llaman 6 bombas de tiempo, ¿no?, que podrían acelerar el calentamiento global, uno es el permafrost, que es el suelo polar, que al calentarse y ahora sí derretirse el hielo, ese suelo podría descongelarse. Y ese suelo contiene mucho dióxido de carbono. Solo, o sea, si ya no estamos hablando aquí de la industria, ni de la revolución industrial, sino que ahí está almacenado. Sí. Ajá, si se llega a descongelar más, pues eso generaría una liberación de gas y ahora sí, un gas de efecto invernadero que pues... Y más calentamiento. Claro, exactamente. En los pantanos, ¿verdad? También, ahora sí que contienen mucha materia orgánica, ¿no? Si algunos de ellos, por efecto de estas sequías, pues también ahí hay mucha materia orgánica, ¿no? Entonces, sería otro, ¿verdad? Pues las actividades humanas ya las estuvimos mencionando, ¿no? Que utilizan los combustibles fósiles a razón de 7,000 millones, ¿no?, de toneladas al año. Se utilizan en todo el planeta. Y de esos, pues como ya dijimos, el 30%, la cuarta parte se utilizan allá en Estados Unidos, ¿no? Que serían, ¿verdad?, alrededor de unos 1,500, 2,000, ¿no? Por ahí andarían ellos, ¿verdad?, consumiendo. Entonces, en esos acuerdos, cuando llegan a esos acuerdos, por eso los países que son más generadores de estos gases de efecto invernadero, en teoría, se habían comprometido a que iban a ayudar a los países que salían afectados sin que ellos hubieran aportado nada, ¿no? Sí, claro, bueno, eso ahorita es el siguiente punto que quería yo destacar, ¿no? Sí. O sea, y luego el otro riesgo, entonces ya vemos aquí 3 riesgos. El permafrost, que está en los polos, la materia orgánica de los pantanos, ¿no? Las actividades humanas de esta enorme cantidad de consumo ahora sí, de energía fósil, los clatratos, ¿no?, que son cristales inestables que están en el fondo de los océanos, pero que al calentarse podrían liberarse, y esos contienen metano. Entonces... Lo mismo que los pantanos. Pero esos tienen dióxido de carbono, ¿no? El pantano es dióxido. Sí, okay. y también, pues, sobre todo dióxido de carbono, ¿no? Pero el metano está en los clatratos, que están ahí, son los cristales que están en el fondo del mar, ¿verdad? Y los océanos, en general, se considera que son los que absorben el dióxido de carbono en forma natural, o sea, lo disuelven. Entonces, gran parte del dióxido de carbono que se genera en el planeta lo absorben, ¿no? Pero al calentarse se considera que podría ocurrir que ya no estén en la capacidad de seguir absorbiendo la misma cantidad de dióxido de carbono. O sea, pasaría igual, empezaría también a aventar, ¿no? Ajá. Entonces, por eso es lo que le llaman las bombas de tiempo, ¿no? A esos 6. Y finalmente la desforestación, o sea, la vegetación, que es otra de las que atrapa el dióxido de carbono. Entonces, como ve, la mayor parte de estos pues están en esta situación, y el dióxido de carbono es uno de ellos, pero también el metano, que decíamos aquí está en los clatratos, ¿no? Bueno, en esa reunión de Kioto, Estados Unidos, ya habíamos dicho que ahora sí, Clinton firmó en un primer momento, pero que Bush ya no terminó de hacer el procedimiento para poder suscribir. Y bueno, ahí hay interpretaciones, o bueno, Estados Unidos, según por qué no la quiso firmar, o sea, suscribir, según es lo que ahora sí se expone, ¿no? Pues uno es que según ellos, o sea, según los norteamericanos,
ellos van adelantados al mundo, o sea, que ellos desde los 70 empezaron a ver, bueno, sin que se llegara a este concepto del cambio climático o del calentamiento global, que se llegara a que ya había problemas, ¿verdad?, de crisis ambiental. Entonces, que crearon varias instituciones, que invirtieron, ¿no? Y sobre todo, también normatividades, o sea, regulación, leyes, sí, reglamentos. Entonces, pues que ellos ya en esa parte pues van un poco adelantados con respecto a otros países, ¿no? Pero que en el aspecto que están en desventaja, según ellos, sobre todo con respecto a Europa, que es el otro gran generador de gases de efecto invernadero, pues según ellos, los europeos, como tienen menos petróleo, tuvieron que ver la forma de diversificar sus fuentes de energía. Entonces, que ellos en tecnologías que generan menos gases invernaderos van más adelantados, y entonces pues que ellos están en desventaja, ¿no? Entonces, que si le quieren imponer eso de que tiene que reducir, ¿verdad? Entonces, pues me ponen o sea, por decirlo, a parir chayotes en términos de que lo tengo que hacer rápido y pues le tengo que invertir, porque bueno, eso no va a ocurrir así, por obra y gracia de Dios, ¿no? Tengo que aplicarme, ¿no? Y generar tecnologías y hacer modificaciones en la industria, ¿verdad? En todo, o sea, en todas las actividades humanas. Y entonces dice, pues ahí nos colocan. Y la otra, un tercer argumento de ellos, de los norteamericanos, es que dicen ellos que no se incluyeron a países en ese momento como China, como México, ¿verdad? Como la India, que según ellos, pues ya tenían un nivel de desarrollo industrial y de población y demás, que los iba también a convertir en emisores fuertes de gases de efecto invernadero y que no estaban incluidos en el protocolo y que pues eso no se valía, ¿no? Entonces, no, bueno, los norteamericanos son listos siempre para escabullirse, ¿no? O sea, son muy habilidosos en esa parte, ¿no? De siempre escabullirse. Entonces, esos fueron los argumentos que se expusieron por parte de los norteamericanos para entonces, pero bueno, más allá de esto y de esos pormenores, porque pues la pugna sigue, ¿no? Y ya en las últimas reuniones que ha habido, pues ya China ya emergió, ¿no? Ya ocupa ahora sí que honroso segundo lugar o sea, productor de GEI, de gases de efecto invernadero, y Brasil también ha estado ahí, y la India y esos que se estaban señalando, y entonces varios de ellos también se empezaron a defender, o sea, entonces decían, oigan, pues es que dennos chance, o sea, requerimos más tiempo, más recursos, etcétera. Y en parte de ese acuerdo, precisamente es ayudar a los países, como decía usted, y entonces, por ejemplo, lo que se plantea es proteger, por ejemplo, las selvas, la deforestación, y entonces se decía que Estados Unidos, ¿verdad?, ha creado un programa que, bueno, habría que ver qué tanto se está aplicando, ¿no? Pero que era de, ahora sí que, negociar la deuda, renegociar la deuda y condonarla a aquellos países que crearan programas para conservar y restaurar sus bosques y selvas, ¿sí? O sea, les condonamos la deuda para que ese dinero que se libera ustedes lo apliquen allí, ¿no? Así en los países del tercer mundo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que situaciones muy polémicas, ¿no? ¿Eso lo mencionaron en el acuerdo de Kioto? No, o sea, eso está ahí, pues, de que tienen que hacer eso, y los gringos hicieron ese programa por su cuenta. Pero no es cierto. ¿Sí? No, bueno, o sea, digo, a lo mejor, habría que ver qué tanto realmente lo han aplicado, por eso decía, pero se supone que esa era una medida que ellos iban a aplicar, según en sus programas que ellos mismos crearon. Pero bueno, entonces, como vemos, ¿verdad? Ya en el último punto, ¿verdad? En el último punto, bueno, decíamos que eran 10 aspectos. Nos faltó mencionar la extinción de especies, ¿no? En los efectos, en el impacto del calentamiento global. Pues se prevé que podían, según estar en vías de extinción, hasta 1 millón de especies con este impacto. Y que ahorita, por lo mientras, unas 200, o sea, 80, o sea,
Ya 280,000 ya tienen problemas. O sea, ya muestran, están respondiendo a este cambio climático, ¿verdad? O sea, ya están teniendo efectos. No es solo por temperatura, sino que también es por todo lo que... Todo lo que acabamos de hablar. Entonces, la extinción de especies, no solo de plantas, sino de animales. Bacterias, todo. Entonces, abarcando el conjunto, ¿no?, de los seres vivos. Entonces, se prevé eso, ¿no? Pero que ahorita ya unas 280,000 ya están mostrando efectos. Unas hacia arriba, o sea, de que se revitalicen, y otras que pues van para abajo, ¿no? Entonces, y la otra, que es también uno de los más mencionados, ¿no? El descongelamiento de los polos, ¿no? Que también pues es real, ¿no? O sea, como eso de la Antártida, ¿no? Que en un corto periodo se descongeló una parte, ¿no?, de la Antártida. Entonces, eso también ya es un hecho, o sea, no es algo que se esté inventando. Entonces, sí hay hechos, ¿verdad?, que sustentan esta situación, ¿sí? Pero entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, el punto está en que, pues, yo en general veo que no solo los gringos, ¿verdad?, sino medio mundo, o sea, los países, los gobiernos, yo no veo que se estén aplicando mucho, y la población pues tampoco está muy metida. Yo, por ejemplo, ahí ahorita a propósito, ¿verdad?, de las campañas que hay, ¿no? Yo les decía en algunos grupos, y ya no lo hice porque se molestaron, ¿no? Porque yo les dije, para mí es lamentable que la campaña de unos y otros, de todos, tenga un alto contenido de ataques personales y a las familias. Y yo digo, ¿no sería más provechoso que se concentraran, por ejemplo, yo digo, las campañas deberían ser educativas y culturales? O sea, hablando de los problemas, ¿verdad?, del país o de los ámbitos donde se ubican, ¿no? Y qué es lo que van a hacer o qué es lo que se proponen impulsar, ¿no?, o promover. Bueno, sabemos que ellos no van a hacer todo, ¿no?, a nadie, pero pues sí, si yo voy a promover, yo voy a apoyar esto, ¿no? Este es mi programa. Y hasta ahorita yo creo que mucha gente no sabe ni qué proponen bien uno y otro. Nada más se podía sintetizar en que me preguntaban mis alumnos, ¿y usted cómo lo ve? Digo, pues es que yo veo que los dos hablan de continuidad, ¿no? O sea, de continuismo. Digo, pues no veo que haya realmente pues algo diferente, ¿no? Y así se podía sintetizar lo que ellos hablan. Pero digo, este tema debería estar ahí metido. O sea, ¿qué van a hacer? Ayer hubo una reunión en Ana Colman de candidatos a nivel municipal, ¿no? Y ahí expusieron todos los comisariados ejidales de 3 ejidos de Acolman su gran preocupación por el tema del agua, ¿no? ¿Y qué es lo que piden? Que les apoyen para pozos, para hacer pozos de riego, restaurarlos, ¿verdad? Mejorarlos, etcétera. O sea, pero todo girando en torno al tema del agua. Y pues se lamentan y se quejan de que pues es catastrófico, ¿no?, lo que se está viviendo. Y no es este año, o sea, realmente, por lo menos de lo que yo tengo registrado sin datos, ¿verdad?, son por lo menos estos 2 años anteriores y o sea, ya serían con 3 años de sequía. Pero esta es la más fuerte de todas. Y entonces dicen que pues se han visto afectados, así algunos ejidos no tienen pozos de riego, y entonces pues la verdad, no, el año pasado muchos no produjeron nada, y entonces pues y nosotros, y lo que pedían era eso, que les ayudaran ahora sí que a tener pozos o restaurar, ¿verdad?, sus pozos de riego. Y pues ya, es que sí queremos cultivar, pero pues el agua está minando. Entonces yo lo expongo, ¿por qué? Pues porque de eso también hay una visión muy tradicional, por decirlo, o convencional. O sea, yo digo que ahora ya no es suficiente con que pidan pozos. Yo decíamos la vez pasada, hay que ver otras medidas, ¿no?, en torno al agua. Sí. Es que hay que innovar, o sea, porque como dicen, retomar. ¿Y cuándo vamos a innovar? ¿Cuándo nos vamos a recargar en la ciencia, en la tecnología, en todo lo que están haciendo en otros lugares para modificar nuestra conducta, las prácticas que tenemos aquí en nuestro país? Entonces, esa es parte de lo que yo convoco, ¿no? O sea, yo les decía a esos compañeros, es que
deberían de hablarse de los problemas del país, de los municipios, de los estados, y cuáles son los problemas principales que están ahí viviendo y padeciendo, y qué están proponiendo o qué proponen cada uno para atender esos problemas, ¿no? Entonces, salió el tema a colación porque, bueno, pues porque veo que no se atiende, pues, o sea, ahí, yo en todas las campañas no he visto que ni uno de los candidatos, de los tres que hay, y más en las campañas se habla de esto, del tema, de lo que nosotros hemos hablado, de la crisis hídrica. Pero no son los únicos problemas, o sea, son de los más, ahora sí, agudos y más preocupantes, ¿no? Porque además, pues son de largo plazo, o sea, hay algunos que se pueden resolver relativamente rápido, ¿no? Y con algunas inversiones menores, pero pues estos son de cambio hasta civilizatorio prácticamente, como decíamos la vez pasada, en la cuestión de la crisis del agua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene que haber cambios profundos en todo, así, absolutamente en todo, no solo en las normas, en las políticas, pero también en las actividades económicas y en la vida cotidiana de las personas, ¿no? O sea, en algún momento se promovía mucho que China era el país, por el problema del petróleo, pues que más bicicletas utilizaba, ¿no? Era un país bicicletero, ¿no? Entonces, pero tenemos aquí el problema, y que es parte de lo que también se ha visto en algún otro momento, es que muchos aquí en México tienen sus trabajos bien lejos. Por ejemplo, allá de Acolman, algunos venían hasta por acá, a Naucalpan, ¿no? A Tlalnepantla, ¿no? A Cuernavaca. Entonces, pues ahí está rudo, ¿no? O sea, pues cómo se va a ir en bicicleta, ¿no? Entonces, que debería de haber políticas también, pues para que la gente pues tenga empleo pues, lo más cercano posible, ¿no? Para que no tenga que trasladarse. Realmente la Ciudad de México ya es un caos y cada vez hay más autos y cada vez hay más motos, ¿no? Entonces, yo ahí no veo realmente que haya cambios de nadie, o sea, ni de los gobiernos, ni de nadie, o sea, realmente, y no los veo que estén muy preocupados luego la gente por el tema o por este tema. Entonces, sí hay muchas cosas que hacer. Aquí, ahorita ya mencionamos algunas, ¿no? ¿Verdad? Que tiene que haber cambios en las normas jurídicas, de constitucionales y reglamentarias para atender todo esto, ¿no? O sea, pero también debe haber cambios en las prácticas económicas, pero también tiene que haber cambios en las prácticas de la población. Y yo creo que también aquí ahorita pues es un gran desperdicio todo esto de las campañas, porque se invierten muchos recursos, ¿no? Y ahí deberían de estar asentados estas situaciones, ¿no? Y no que ponen ahí, así que esas eslogan, ¿no? Que pues no dicen nada, o sea, son más como retórica, ¿no? O sea, retórica, pero no dicen nada, o sea, son campañas que dicen, por ejemplo, allá uno dice, sin tanto rollo, ¿no? ¿Eso qué? Un candidato ahí sin tanto rollo, ¿y eso qué? Y eso no dice nada, ¿no? O sea, no, es que sí tienen que hacer ya cambios. Y esa es su consigna, ¿no? Entonces, yo decía que estas campañas deberían de ser también educativas y culturales, ¿cómo? Pues atendiendo. Alguna vez lo intentamos, ¿verdad? Lo hemos intentado con María Luisa, de que las campañas vayan acompañadas de conferencias, de talleres, ¿no? En diferentes temáticas de diferente tipo, ¿no? Precisamente que vayan en el sentido de atender los problemas de la gente, ¿no? Porque de otra manera, pues seguimos en lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿de qué sirve que haya tratados, protocolos, ¿no? Si ya en los hechos no se van a hacer pues, cosas concretas, ¿no? Ahorita varios de los proyectos, ¿verdad? Y megaproyectos que se han hecho, pues también han estado, ahora sí, en lugar de restaurar y de conservar, pues han tenido un impacto o tienen un impacto fuerte en la destrucción de la naturaleza y en la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, es un elemento que pues se tiene que modificar, ¿no? O sea, porque algunos dicen, todos contaminamos, sí, pero no todos contaminamos en la misma medida, ¿no? O sea, todos se gastan el agua, sí, pero no todos en la misma medida, ¿no? O sea, ya hemos visto la vez pasada, pues cómo hay un monopolio, ¿no? Del agua. Entonces, hay algunos que tienen mucha acaparada del agua, ¿sí? Y aquí también hay muchos que son los que generan realmente los gases invernadero, ¿verdad? Y hay otros que pues no generan nada, ¿no? Entonces, ahora sí que las responsabilidades no son ni parejas, pues. Entonces, tiene que haber ahí cambios en las regulaciones, ¿no? O sea, debería ser por lo menos el que contamina,
paga, ¿no? O sea, ese tiene que restaurar lo que contaminó o lo que destruyó. Porque si no, de otra manera, ¿quién lo va a hacer? Está bien que ganen, ¿no? Y que ganen mucho. Pero si hay una empresa minera y va a destruir un cerro, sí, pero debería estar ya reglamentado. Decir, bueno, pero tienes que hacer algo para resarcir el daño que se va a hacer. Si contaminas el agua, pues no deberías de contaminarla, ¿no? O sea, en primer lugar, no. No deberías de contaminarla, deberías de generar una tecnología o introducir tecnologías. Y ahí está donde está en la búsqueda, ¿no? De introducir nuevas energías como por ejemplo el hidrógeno o la energía nuclear, ¿no? O también incluso el metano, ¿no? O sea, el metano puede reaprovecharse. Sí, reaprovecharse, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía están en marcha y que serían las alternativas que tendríamos que hacer. Y esto, pues yo celebro este programa, ¿verdad? Porque precisamente va en la línea que o sea, que a mí me gusta, pues, que es la parte educativa. Y esto va a ser una costumbre, porque la verdad es que sí nos pidieron que usted viniera nuevamente a hablarnos de todos estos temas que son en este momento importantes de abordar, ¿no? O sea, se hacen tratados, se hacen acuerdos, esas COPs, ¿no? Para informar, pero de verdad es que no se ven muchos cambios, ¿no? Entonces, yo sí le pediría que de manera habitual, si usted nos puede acompañar una vez al mes por lo menos, para abordar todos estos temas. Creo que de aquí se desprende el tema de la economía circular como una herramienta de mitigación para ayudar a mitigar, ¿no? Todo esto. Exactamente, yo hacia eso iba. Sí. La vez pasada, y yo ahí en la Colman, los ejidos, les he dicho, es que también no todo lo van a hacer los gobiernos, ni todo lo van a hacer las empresas, o sea, todos tenemos que hacer algo. Que, bueno, lo que esté a nuestro alcance, o sea, yo no me voy a ir a China a componer a China, ¿verdad? O sea, yo lo voy a hacer ahí donde vivo, en Acolman. Entonces, yo les he dicho, ¿qué tenemos que cambiar? Pues nosotros traemos esa actividad del ecoturismo, ¿no? Que puede generar recursos, ingresos, ¿no? Y sin contaminar. Y por el contrario, o sea, yo les digo que ese tipo de proyectos son virtuosos. ¿Por qué? En múltiples sentidos, porque o sea, me ayudan a que la gente se ocupe en conservar, que cuide la naturaleza, que no destruyan ahí, ¿verdad?, los cerros ni la vegetación. Genera ingresos para ellos, se mantienen ocupados, genera conciencia y es un proyecto educativo permanente para todos los que visitan allí, en crear conciencia de que no deben de contaminar ni de estar destruyendo, ¿no? Nada. Entonces, esa es una cosa que ahí nosotros en esa línea estamos allí. Pero incluso lo queremos llevar más allá porque dijimos que queremos un centro ecoturístico de 180 hectáreas, ¿no? ¿En dónde? Ahí en Acolman, en el ejido de Xometla. Está acordado, ¿no? Que se haga el centro ecoturístico. Entonces, de ahí queremos hacer actividades educativas. ¿En torno a qué? A esto de economía circular y otras prácticas parecidas, ¿no? Que tiendan, ¿verdad?, a el reciclamiento, reuso, ¿verdad?, etcétera, múltiples cosas que les enseñan a la gente, ¿verdad?, también, y que se conserven las especies, ¿no? O sea, les decía que tenemos un estudio que hay ahí en la Sierra de Patlachique alrededor de 84 plantas medicinales, ¿no?, que muchos no las conocen. Entonces, dar a conocer esa información para que todos sepan qué hay y para qué sirve, ¿no?, y que entonces también se comprometan a que todos las cuiden, ¿no? O sea, porque luego hay gente que allí va y agarra los cerros y las barrancas para ir a tirar su basura, ¿no? O sea, y la avientan así y andan ahí a veces cuidándose y a veces ni eso, ya son cínicos, tiran la basura, ¿no? Entonces, pues esos son también focos en que generan dióxido de carbono, porque están generando ahí pues un teradero, y no solo eso, o sea, muchas otras formas de contaminación hasta de los mantos freáticos. ¿Y usted ¿no? cree que eso sí se pueda modificar? No, o sea, es que en esa parte... Bueno, es que se debería de modificar, pero ¿usted cree que sí vayamos en la ruta correcta? Ajá. Yo digo que sí hay mucha gente que está dispuesta a hacer. Y una falla que ha habido en este gobierno es que no ha tenido la capacidad de convocar a la población para, comprometerse. Nosotros pedimos árboles, muchos árboles en varias instancias, y hicimos unas campañas, unas jornadas de reforestación. Y me decían, y nada más los ejidatarios pueden ser. Digo, no, cualquiera que me pida árboles, yo se los doy. Y había mucha respuesta de la gente. Además, de cierta forma, los árboles no alcanzaron. Digo, por poner un ejemplo. ¿Cuántos consiguió?
Pues yo lo pedí alrededor de, pues más de 10,000 árboles. Ajá, más de 10,000. No, en serio, o sea. No, sí le creo. Sí, entonces, y había muchos que pedían árboles. Y luego me decían, uy, ¿yo de dónde los saco? No, o sea, ya no hay, o sea, ya no tengo árboles, ¿no? Entonces, y yo digo que la gente, sí hay mucha sensibilidad de muchas personas. Hay una compañera ahí del pueblo que tiene una tienda, me dice, ves que en las redes dice que hay que comprometerse a plantar árboles. Dice, le digo, yo le iba a decir, pero hay que hacerlo, y ella se adelantó y dice, pero es que hay que hacerlo, o sea, no hay que andarlo poniendo ahí nada más. Y si nosotros ya estamos viendo de plantar árboles, ella y su familia. Dice, pero también no los vamos a plantar en cualquier lado. Y no cualquier árbol. No, o sea, no van a ir a ponerlo. Y además no es plantarlos, además cuidarlo todo el tiempo. Entonces, estamos viendo a ver qué capacidad tenemos para ver cuántos árboles podemos plantar y en dónde y de qué tipo van a ser. Sí, no puede ser cualquier árbol. Sí, entonces, yo veo que sí hay interés de muchos. Sí. ¿No? Y que sí le entran, pues, o sea, ya visto varios que dicen, y no solamente dicen, o sea, que están dispuestos a entrarle. Entonces, nada más hay que, ahora sí que ponerles ahí el material, ¿verdad? Y convocarlos y todas las condiciones para que la gente le entre. Entonces, yo sí tengo esa convicción de que sí la gente sí responde. Sí. Yo sí tengo la confianza que la gente sí responda. Habrá también muchos otros que no respondan. Pero bueno, sí son casos perdidos, ¿no? Solo es ver el nicho de oportunidad para empezar a hacer grandes cambios. Por ejemplo, los compromisos que acordaron en el Acuerdo de París, por ejemplo. Uno abre y cierra los ojos y uno piensa que no va a modificarse nada, ¿no? Y poca gente sabe en México que ya hay cerca de 13 marcas diferentes de vehículos eléctricos chinos, más los que produce Estados Unidos, no sé, algunos europeos, sí. ¿no? Pero sí ha habido cambios y han sido espontáneos. Sí. Obvio, se planteó que se hiciera esa transición a la electromovilidad. Ajá. Se planteó. Pero el que vio la oportunidad de hacerlo y lo están haciendo y están creciendo y creo que se podrían poner como líderes a nivel mundial, serían ellos. Sí, y también, por ejemplo, en esto de la electricidad los paneles solares están teniendo mucha recepción. También, y mucha promoción ha habido en términos de los calentadores solares. Yo, por ejemplo, ya tengo mi calentador solar y me ahorro mucho de gas, o sea, ya no consumo gas, ¿no? Y tengo agua caliente todo el tiempo. Sí, pues su energía es gratis, su energético es gratis, es el rayo del sol, ¿no? O sea, sí, o sea, ahora realmente es maravilloso eso, ¿no? Y ya veo que muchos tienen paneles solares, no solo para los focos, sino también para usos domésticos, ¿no? Entonces, y eso es parte de lo que discutíamos el otro día con unos compañeros, ¿no? En que fui a dar una plática yo al Poli, ¿no? Sí. Sí, y entonces salió el tema de esto de los paneles solares, ¿no? Y entonces, se analizaba que también los paneles solares no pueden resolver todo, ¿no? O sea, porque para ya grandes cantidades de energía, pues no dan el abasto, o sea, no dan. Y tienen problemas, ¿no? Porque si está nublado, pues, sí. Y lo mismo esos de viento, ¿no? Tienen problemas porque si no hay viento, pues no va a haber generación de electricidad. Pero estamos hablando de que se está innovando. Ajá, exactamente, a eso me estoy refiriendo. Que sí veo que está habiendo, a veces son imperceptibles y a veces están ante nuestros ojos, ¿no? Porque, pues ahí luego también hay gente que ahora sí que se sectariza, por llamar de alguna manera, pero algunos, ahora sí, compañeros de algunos partidos políticos han hecho eso para promover sus campañas de vender, así que los paneles solares o vender así, hasta le llaman un kit completo, ¿no? Y eso yo lo veo bien porque eso además otra forma de hacer su campaña, ¿no? O sea, y además promoviendo estos cambios, ¿no? O sea, eso lo veo que es muy virtuoso, ¿no? Pero cuando se sentan a andar diciendo, ¿no? O sea, que todo eso, digo, bueno, ¿y eso qué? O sea, yo digo, les he puesto, ¿es asunto penal o es asunto electoral? Si alguien cometió un delito, pues que tiene que ir con un juez y que lo castigue, ¿no? Pero en la campaña que no me sacan ahí por eso. Los debates han ocupado mucho tiempo de eso, ¿no? Ya hasta
Creo que ya hasta se lo sabían unos y otros lo que les iban a sacar, ¿no? Sí. Ya sabían lo que les iban a sacar ahí de su familia y de ellos. Entonces, y yo decía, ¿y a qué horas van a hablar de los problemas del país, no? ¿A qué horas van a hablar de los problemas del país y a qué horas van a proponer cosas, no? Entonces, realmente fue muy patético, pero sí. Pero es que usted sí lo mencionó y lo mencionó bien. 150 años de la generación de gases de efecto invernaderos a la fecha, y que se supone que se iban a empezar a disminuir y que no tenía que crecer el calentamiento global, y sin embargo sí siguió en avance. ¿En qué momento vamos a asumir el papel que nos corresponde y empezar cada quien a asumir la responsabilidad, ¿no? Porque para esto no hay soberanía. Aquí o lo hacemos todos o seguimos con la misma problemática, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí creo que sí haya. Y para acá, pues, por ejemplo, ya tenemos, ¿verdad? Ya vamos a cerrar esa parte, una parte inicial de lo que habíamos anunciado la vez pasada. Y a lo mejor eso podría ser otra plática que podíamos hablar de lo que es de las normatividades internacionales y de la búsqueda de soluciones a estas problemáticas, que es, ¿verdad?, las patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, que ahora se maneja mucho ya no solo el patrimonio así en general, sino el ¿verdad? Los biopatrimonio, ¿no? Biocultural, el patrimonio biocultural, ¿no? Porque pues va unido muchas veces, ¿no? O sea, no solo es lo biológico, ¿no? Sino también lo cultural. Y aquí tenemos varios casos en México. Y hay gente que está haciendo cosas, o sea, está pendiente para mí hacer un pequeño ciclo de conferencias sobre la lucha por el patrimonio biocultural en el estado de Hidalgo. Ahí hay unos compañeros, digo, es otro proyecto sobre el maguey, ¿no? Tienen como 80 hectáreas, es un rancho La Gaspareña, que la pueden buscar ahí. Esos hacen visitas, ellos tienen ahí cultivando el maguey, pero no solo para pulque, y el pulque y ese producto es virtuoso, o sea, es muy medicinal, muy saludable, pero ya no solo generan pulque, sino están produciendo muchas cosas. Le hacen sus chilaquiles de pulque, le hacen sus tortillas, etcétera, todo, atole de pulque, o sea, le dan un desayuno, una comida basada en puros productos de ese tipo. Y ahí está el rancho, ahí sosteniéndose, ¿no? Es un producto, digo, un proyecto muy casi familiar o comunitario, pero ahí está ese proyecto y lo queremos ahora sí que promover como un ejemplo de lo que la gente puede hacer. Y luego está el rescate el arco, ¿verdad? El acueducto del padre Temblec. Ahí también hay un grupo de gentes, ¿no?, que han estado tratando de restaurar ese acueducto del parque Temblec. Pero no solo eso, hay productores orgánicos allí en Huasca, ¿no?, por ejemplo. Ese es otro caso de gente que está comprometida y los conocemos, ¿no? Señores, así, gente que pues incluso pues no tiene los grandes estudios, tendrá la secundaria, la prepa, y que ya tienen años viviendo de eso, de producir hortalizas orgánicas. Y es maravilloso como en un terreno pequeño, y ¿de dónde sacan el agua? Porque ahí en Huasca no hay mucha agua, pues. Y ahorita con las sequías, pues tienen sus captación de agua, tienen ahí sus hoyos que ellos mismos hicieron, y con eso pues riegan sus hortalizas con agua que ellos están captando, agua de lluvia. ¿Sí? No tienen pozos, ¿sí? Entonces, por eso digo que sí se puede, o sea, sí, hay gente que sí le entra, y ya tienen varios años, es una familia esa también, pero también está el proyecto más amplio y más ambicioso, ahora sí que liderado por la UNAM, por compañeros de la UNAM, del parque, ¿verdad? O sea, de la comarca minera, que son 32 sitios que le llaman geomineros, ¿no? O sea, son 32 lugares, ¿no?, que están ahí en toda esa zona y que está incluso pues vinculado a un proyecto nacional. Y hay otros compañeros allá que es una comunidad que ha luchado en contra de las mineras, allá en Huasteca, Potosina. Entonces, yo veo que hay mucha gente moviéndose en general en el mismo sentido, pero en diferentes, de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? Con diferentes proyectos.
Y en eso a mí me entusiasma porque me da, pues, una sí que es muy altamente esperanzador, ¿no? Sí. Es altamente esperanzador de todo eso. Allá veo una señora en Querétaro que dice, yo tengo mi casa con pura generación, y ella misma puso sus paneles. Y no es ingeniero, no es nada, ella diseñó su casa y la diseñó con madera y con lodo, o sea, bueno, de adobe. Y tiene una casota que si la ven, pues, ¿qué onda? ¿Cómo le hizo, no? Y su electricidad ella la genera. O sea, yo no dependo de la CFE, ni pago nada, ni de nadie. O sea, ahí tiene. Y si vengan a ver mis paneles solares. Yo tengo aquí varios y con eso alimento mi casa, ¿no? Y bien, así bien firme y bien decidida la señora. Entonces, sí veo gente que se compromete en serio, ¿no? Y pues ahí esa está en Tequisquiapan, ¿no? O sea, ahí a las orillas del pueblo, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos yo los quiero promocionar. Pero ahorita una cosa para acá, para la cuenca, que quisiera aquí en la cuenca hay mucha gente trabajando, ¿eh? Aquí hay grupos, aquí en la Sierra de Guadalupe, que están trabajando en conservar, restaurar, todo eso, ¿no? Y pues yo los veo que son casi heroicos, ¿no? Sus esfuerzos, o sea, utilizan fines de semana, o sea, ahí están pegados, ¿verdad? Cuidando la Sierra de Guadalupe en diferentes formas, ¿no? Otros que se han pegado a restaurar el Canal Nacional allá en la Ciudad de México, ¿no? Que hablábamos la otra vez, son grupos así autogestivos, ¿no? De ciudadanos, que una primera fue quitar toda la basura. Que todo el mundo iba a tirar la basura y luego poner letreros y estar cuidando que no tiren ya más basura, ¿no? Ahí en el canal y pues han estado ahí en ese trabajo. Entonces, en las Chinampas también hay gente trabajando allá en Xochimilco, etcétera. O sea, podríamos hablar que sí hay mucha gente que se está moviendo en muchos lados en diferentes formas y con proyectos concretos y pues eso es bueno, ¿no? Para todos, pero muchas veces están invisibilizados, o sea, no los vemos. Por eso hay que hacer este tipo de programas. Exactamente. Para hacer visible todo lo heroico que está haciendo la gente. O bueno, que de verdad ya están conscientes de que tenemos que hacer un cambio y pusieron manos a la obra. Exactamente. ¿No? Y que no están esperando nada. O sea, ya de una vez están entrando ahora sí, dentro de su circunstancia, le están entrando, como dicen, al toro, ¿no? Entonces, así de plano, yo creo que sí le voy a pedir que de manera habitual, no sé si usted pueda una vez cada 15 días, una vez cada mes, y hablemos de todo eso que tenemos que hacer difusión, porque sí es importante que ya hagamos un cambio. Este calor, de verdad, yo nunca en mi vida había sentido un golpe de calor. Nadie, ¿eh? La semana pasada me pasó, y el problema es que uno no sabe cómo tratarlo. Exactamente. Yo llego a la mesa, encuentro una jarra de agua fría, me la acabo todo y me enfermo. Algo me pasó después, claro, y no mitigué la sed. No, sentía que me estaba quemando. Y ya no sé, pero mi hijo fue y me compró un electrolit, sí, y me lo estuve tomando en traguitos, me mojé todo, me senté en una silla y me dormí con un ventilador. O no sé si me desmayé o me dormí, no sé. Y eso nunca me había pasado o nunca había tenido esa sensación, sí. Lo cual quiere decir que sí hay algo que ya no es normal. Ya no es normal esto que está pasando. Es cierto. Y entonces sí me gustaría que si contamos con su colaboración con nosotros, hagamos de esto algo. Una de mis líneas más importantes es esa, ¿no? En la parte educativa y cultural, ¿no? Pues le agradecería que nos estuviera acompañando. Una que les podría traer es esa, ¿no? O sea, ¿cuáles son las bases generales para promover que se dictamine, ¿verdad? Como a la Cuenca del Valle de México como patrimonio de la humanidad, ahora sí, en la categoría de hábitat original mesoamericano, o en cualquier otra, pero que obligue, ¿no? A que se haga un cambio, o sea, que se convierta en un elemento de presión para todos, en que tiene que haber ese cambio, ¿no? En la cuenca, porque yo digo que la cuenca ya no aguanta más. Pues sí, que no se hable más. Entonces, quedamos que el próximo tema es hablar de este tema de la cuenca. Sí, ¿de acuerdo? Sí. Ya está. Y de hecho, pues le vamos a meter a eso. ¿De acuerdo? O sea, a esa parte. Y traemos más proyectos. O sea, queremos hacer una línea de acción también en temas como de agroecología. O sea, de prácticas agroecológicas.
¿no? Sí, también me gustaría que hablara de lombricomposta, de eso que usted me dijo, que la gente echa la basura a la barranca. Pues mejor poner unas camas de lombrices y ahí, oye, échame aquí tu basura orgánica y todo lo demás ya lo separamos y lo reciclamos, ¿no? Exactamente. Hay muchas cosas sencillas que se pueden hacer sin tanto, ¿no? Pero el chiste es que sean cotidianas, ¿no? Yo, como por ejemplo digo, no es correcto tener mi bolsa de basura y meter todo ahí. Allí yo ya tengo mi compostero, ¿no? Y de ahí saco líquido, ¿no? Que se lo echo a mis plantas, ¿no? Y composta, y es muy bueno. Y no se necesita, es algo sencillísimo. O sea, sí, no se necesita verdad. ni gran infraestructura, ni gran inversión, ni nada, y eso lo puede hacer cualquiera. Sí, de verdad que sí hay que hacer todo esto. Hay muchos detalles así que no se necesita hacer gran cosa. Entonces, pues maestro, lo invitamos a que esté pues más a menudo por aquí sentado. Así que, como nos ponemos de acuerdo y a difundir. En la línea de fuego y en la línea de acción. Porque, bueno, yo le agradezco que estemos aquí, ahora sí que coincidiendo, ¿no? En esa misma línea que acabamos de decir, y que pues ahora sí que nos demos la mano para impulsar conjuntamente esto, ¿no? Claro que aquí sí. Con tu canal, ¿verdad? Y pues yo creo que sí vamos a tener un impacto, ¿no? Claro. Gracias. Va, chóquela. Órale. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que esta plática entretenida, esta conferencia que le pedimos al maestro Sócrates, de verdad fue con la firme intención de que nos mencionara todo lo que él sabe acerca de lo que está pasando ahorita en la actualidad. Ya no es algo que solo lo estén transmitiendo, lo estén diciendo, lo estamos viviendo. Y si no tenemos un cambio de conciencia de verdad, que las consecuencias sí pueden ser fatales. Les recomiendo que vean una película, creo que se llama 2040, y si no les investigo el título, y puede llegar ese punto en que no nada más el agua esté sucia, sino también el aire. Y no podamos convivir como estamos conviviendo porque nos vamos a tener que estar aislando de los fuertes rayos solares. Quizás tengamos que modificar todo porque ya no vamos a poder vivir de día sino de noche por todo esto que nos está quejando. Espero que les guste. Si les gusta, suscríbanse, compartan, difundan. De verdad que estamos muy contentos porque estamos avanzando tremendamente con los suscriptores. Aquí cada vez que cae un suscriptor es como si cayera una moneda y esa moneda la vamos a ocupar de verdad en el futuro para hacer más difusión y hacer de esto algo grande que la gente entienda que tenemos que modificar todo lo que estamos viviendo. Si no queremos llegar a eso fatal que se está hablando. Pues les agradezco. Hasta la vista. Mi nombre es Sergio Álvarez. Gracias, maestro Sócrates. Y hasta la vista.